A mí siempre me ha fascinado el mar. No sé si os pasa a vosotros, pero yo que soy de un pueblo de costa, cuando estás bañándote, ¿no? Ya es por la tarde, hay poca gente, y te vas como más para lo hondo y metes la cabeza y puedes ver un poco la profundidad y sobre todo la parte esta de donde yo soy, por aquí de la Costa Brava, que cuando te metes en el agua rápidamente se va haciendo hondo, 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 porque como están las montañas cerca, en la Costa Brava y tal, pues sigue, ¿no? No es como otros sitios de costa donde las playas son más largas y que para que te cubra tienes que ir muy para adelante, ¿no? Entonces, aquí podemos experimentar eso de no ir muy lejos para ver las profundidades, no está muy hondo quizá, pero lo justo para que no veas el fondo del mar y veas ahí como una especie de infinito, ¿no? O estás en una barca, te vas un poco lejos, te tiras al agua y notas esa sensación de infinitud, de ¡buah! Pues eso me encanta, ¿no? Entonces el mar siempre me ha atraído, ¿no? De hecho, por eso mi autor favorito, Lovecraft, de relatos y tal, también que le encanta el mar y toda la mitología que tiene alrededor de ella, pues siempre me ha llamado mucho la atención. Y cuando estudiaba en la universidad, me llamó mucho la atención un tema que es del que vamos a hablar en este vídeo. Un tema que está relacionado con el mar. Que por eso me he puesto esta camiseta de este color azul. Ya sé que no es la que tocaría porque este es un poco más azul cielo. Tenía que haber sido un azul marino, nunca mejor dicho. Pero es la que tenía. Quería darle ese toque azul. Además, el mar el Mediterráneo precisamente, ¿no? Es como este mar tan característico que aparece en la historia antigua, ¿no? Siempre está por ahí, el mar Mediterráneo, ¿no? El Mare Nostrum, que decían los romanos, ¿no? Entonces, bueno, no sé ni por dónde empezar. Tengo que decir que hoy me he traído unos apuntes que he sacado de mis notas, de mi fuente, de mi santo grial que tengo, que algún día quizá os lo enseñe, porque no quería dejarme nada, porque quiero explicarlo todo, que no dejarme nada, porque lo encuentro bastante interesante, ¿no? Y voy a plantear una especie de hipótesis. Pero bueno, vamos a meternos ya de lleno, va. La Atlántida. Seguro que todo el mundo ha oído hablar de eso, ¿no? De la Atlántida. Esa supuesta isla sumergida, hundida, que está por ahí en algún lugar en el occidente del Mediterráneo o en el Atlántico, de ahí el nombre quizá de Atlántida. Hay gente que, bueno, hay ciertos... me consta que hay arqueólogos o cierta gente que se dedica a intentar encontrarla, ¿no? Ya pasó con Troya, ¿no? Una ciudad que aparecía en una fuente literaria, ¿no? De la Ilíada de Homero y se decía, no, eso es mítico, no existe. Y al final encontraron esa ciudad, o sea, encontraron Troya. Pues, ¿por qué no encontrar esa isla que de alguna forma parece mítica de la Atlántida? Y todo viene de porque Platón en uno de sus diálogos habla de esa isla, ¿no? De que una isla, una civilización como anterior a los griegos, como si fueran los primeros griegos, como algo un poco mítico, ¿no? Da una sensación mucho como a veces como de, ¿no? La era esta anterior, donde era todo más mítico y que se vincula a veces, toca, ¿no? Cuando las antiguas civilizaciones pues hablan de los orígenes de civilización y siempre la remontan a los dioses y luego vienen los hombres, no sé qué, ¿no? Entonces, como una especie de civilización, como si fuera anterior, como si estuviera a caballo entre dioses y humanos y primeros griegos, pero que se hundió por lo que fuera y tal, y no se sabe dónde está. Entonces, yo voy a plantear una hipótesis, bueno, una hipótesis o una teoría, como quieras llamarlo, porque para eso está la ciencia, ¿no? Para plantear hipótesis y luego, pues nada, reflexionamos sobre ella, ¿no? Pues de eso se trata, que es lo que mola, ¿no? Por lo menos en este canal. Y vamos a divagar bastante, va. Entonces, no sé si habéis oído hablar de la llamada civilización o la Grecia minoica, ¿vale? La Grecia minoica es, digamos, una civilización que se asentó en la isla de Creta, ¿no? Que todo el mundo sabe dónde está, ¿no? Está el mar Egeo, ¿no? Digamos Grecia, por debajo o alrededor, bueno, por debajo, por el centro, o sea, por debajo de Grecia, más o menos, todas estas islas que hay y demás, esto es el mar Egeo, y debajo hay pues una isla, ¿no? Que es así como alargada,
que es la isla de Creta, ¿vale? Entonces, claro, es como que mi hipótesis es, bueno, pues podría ser esta isla, la famosa Atlántida, está delante de nuestros ojos y no nos hemos dado cuenta. Claro, dice, no, es que se hundió la isla, tiene que estar bajo el mar, no estaría ahí a la vista. Bueno, pues es que a lo mejor la palabra hundir o se hundió, ¿no? Con los textos que se han encontrado, o sea, con lo que decía Platón o lo que se refería muchas veces los filósofos sobre todo, pero muchas veces cuando tú hablas, a veces hablas en sentido figurado, ¿no? Y quizá se hundió, pues se refiere a que desapareció, que acabó, que terminó, se hundió. Pero se hundió tiene un sentido, que se llegara a decir se hundió. Pero esto lo voy a decir al final, o cuando explique un poco esta civilización y cómo acaba. Porque cómo acaba y el término hundir puede que tenga que ver con el hecho de que se ha acabado diciendo, o por lo menos Platón consideró eso de que se hundió porque seguramente si quizás se inspiró es lo que os voy yo a contar ahora, ¿vale? Quizá Platón se inspiró un poco en eso. Vale, entonces vamos a hablar de la civilización minoica, de la Grecia minoica. Voy a explicar todas sus características que me he apuntado aquí para no, ya como he dicho antes, para no dejar nada suelto, más o menos, y veremos cómo cuadra bastante, o por lo menos se puede llegar a plantearse la hipótesis de que esta Grecia minoica de Creta, pues pudiera ser pues, los atlantes famosos de la Atlántida, ¿vale? Bueno, pues la Grecia minoica, digamos, ocupó bastante tiempo, como alrededor de unos 1000 años. Esa civilización duró unos 1000 años. Y estamos hablando del 2500 a.C. hasta el 1450, 1500 a.C. O sea, imaginaos. Para que os hagáis una idea, Platón es del año, no sé, 400 y pico, 300 y pico, no, 400 y pico antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 1000 años antes de Platón. O sea, estamos hablando de la Edad de Bronce. O sea, estamos yéndonos muy atrás, bastante. Bueno, ya sabemos que las primeras civilizaciones son mucho más anteriores, alrededor de 10.000 incluso. Bueno, me puedo meter ahí en jardines, pero cuanto más atrás te vas en la historia y más te acercas a la prehistoria, ya las fechas bailan bastante, ¿no? Pero bueno, esto es de los mundos antiguos, muy antiguo, ¿vale? Y lo que podemos comparar con Egipto y con Mesopotamia, con esas dos lugares del Oriente Medio, ¿no? O de esta parte del mundo de aquí, ¿no? De Europa, Norte de África, Oriente Medio, ¿vale? Hay otros centros en el mundo donde empiezan las civilizaciones, como es si nos vamos a Oriente, hacia la China, o nos vamos a Occidente, a América, pero vamos a centrarnos en esto, ¿no? Y entre la civilización egipcia y la Mesopotamia, pues está esta otra. Y está muy considerada por los arqueólogos porque se puede decir que es la primera civilización europea. O sea, podemos decir que los europeos, si siempre se dice que venimos de la tradición grecorromana, ¿no? Y grecorromana porque los romanos adoptaron mucha de la cultura griega, pues vámonos más para atrás en los griegos, a los atlantes o a los Atlántida, y vámonos a esta Grecia minoica, que es el principio de todo. O sea, si tenemos que decir el origen de los europeos, podemos decir que es los minoicos, ¿vale? Una civilización que el nombre de minoico viene de Minos, que Minos era el hijo, en la mitología griega, de Europa, precisamente, y Zeus, ¿vale? Ya nos da un nombre, ya nos da algo, ¿no? Que está vinculado un poco con Europa, pero bueno, esto es mitología, no hay que hacer mucho caso, pero por el nombre de las cosas tiene un origen, ¿no? Vale, importante, para esta civilización, he empezado hablando del mar porque esta civilización, el mar era su elemento, o sea, si alguien se puede llegar a imaginar en el mundo de la fantasía seres que tienen que ver con el mar y que hay una vinculación muy grande con el mar, ¿no? Por ejemplo, los tritones o cosas así de fantasía, que lea sobre los minoicos porque, o sea, era la civilización del mar por excelencia. De hecho, sabéis que los griegos, claro, el mar Egeo está lleno de islas por todos lados, era su elemento también, ¿no? Los griegos, azul, el mar, es algo que, ¿vale? Eso va a empezar.
luego hay que tener otra cosa interesante. Bueno, esto habrá cosas, de lo que voy a decir, hay cosas que luego las cogeré para la hipótesis y otras que las doy como, bueno, como para que veáis el origen y lo antiguo que es, ¿no? O sea, esta gente ya practicaba la viña y hacía aceite, porque se han encontrado prensas de aceite. O sea, imaginaos, el aceite que nos echamos hoy en día en la ensalada, nuestros ancestros primeros minoicos en la isla de Creta, el origen de Europa, podríamos decir, pues ya usaban el aceite. Ya sabían coger la aceituna, prensarla y hacer el oro líquido tan rico que nos gusta tanto, ¿no? Sobre todo aquí en España y en Italia y, bueno, ¿qué coño? En todos lados. Los europeos si vienen aquí a España a comprar el aceite, que es más barata. Y la viña, el vino, qué decir, o sea, vamos a ver, qué dos elementos más característicos de la cultura mediterránea que la viña y el aceite. ¿Vale? Era una isla que no tenía metales, no era rica en metales, pero parece ser que no los necesitaban. Con la madera lo hacían todo. ¿Por qué? Porque usaban mucho la madera. Y os diré por qué. Porque ahora voy a empezar a decir ya cosas interesantes. En esta civilización, que había diferentes ciudades y tal, en la isla, sobre todo estaba más en la parte oriental de la isla. Más tarde se empezó ya también a hacer más ciudades y más población en la parte oriental. No, perdón, al revés, estaba más en la parte oriental. Luego, pero bueno, es una isla, tampoco es relevante esto. Una cosa interesante, un dato muy interesante. Una isla con ciudades y demás que no tiene murallas, que no tiene torres, que no tiene edificios defensivos. O sea, porque ahora te estoy hablando de las ruinas que se han encontrado, ¿no? Las excavaciones que han hecho los arqueólogos y todo, ¿no? Estoy hablando de esto. Esto es un poco inaudito, es como decir, bueno, que no tenían torres, no se tenían que defender. Si no tenían torres en las ciudades, ni tenían murallas, ni edificios, digamos, defensivos, daba a entender que ahí nadie les atacaba. Es más, daba a entender que las ciudades entre ellas, pues no se atacaban entre ellas, eran pacíficas. O sea, esto da a entender una civilización bastante avanzada, ¿no? En ese sentido de, hostias, que no son que acaban de salir de la época neolítica. Bueno, sí, estamos cerca, pero para que entre ellos pudieran convivir sin cualquier... Por ejemplo, en los estados, las ciudades-estado griegas, cada uno tiene su ejército porque se pegaban de palos unos con otros siempre, ¿no? O sea, aquí no. Que no se haya encontrado ninguna fortificación dice mucho, ¿vale? Eso sí, seguramente que tenían que defenderse de otras civilizaciones de fuera. Y se entiende que, porque se han llegado a encontrar incluso embarcaciones hundidas cerca de las costas de Creta, y era gente que dominaba tanto el mar que tenía naves con esa madera que producía la isla para poder defenderse de cualquier invasión de fuera. Tenían controlado el mar y todos sus alrededores, eran los dueños del mar. Y en esa isla tenían esta gran civilización, una civilización en la cual tenía palacios con grandes patios, ¿vale? Grandes terrazas de 2 o 3 kilómetros desde la costa para arriba, para donde cultivaban esas viñas y demás. Y algo muy interesante que también tiene que ver con el mar, y es una de las cosas con las cuales también voy a apuntar para relacionarlo con esto de la Atlántida, es que había un montón de ornamentaciones, se han encontrado ornamentaciones en estos palacios y en las cerámicas, ¿vale? Los típicos que encuentran los arqueólogos, ¿no? De las diferentes piezas de cerámica, de recipientes y demás, un montón de ornamentaciones vinculadas con el mar, con animales marinos sobre todo. O sea, como si su religión estuviera bastante vinculada con el mar. Claro, cuando hablas de la Atlántida, que es la ciudad que se cayó sumergida, está un poco vinculada con el mar. Sí que es cierto que quizá no en ese sentido, pero luego analizaremos cómo se puede llegar a vincular una cosa con la otra. Aparte de estas ornamentaciones y todo esto, luego otra cosa muy interesante que los hace, por lo que decía, una civilización bastante avanzada, o por lo menos a la par con Egipto y con Mesopotamia, es que tenían jeroglíficos como ellos, jeroglíficos propios, es decir, originales de ellos. Es una civilización originaria, que no ha copiado de otra, que no viene de otra.
es una civilización que nace, pum, pum, una espora, pa, y de ahí, ¿me entendéis? No es como otras civilizaciones que vienen de otro sitio, que adoptan, por ejemplo, yo qué sé, no sé, por ejemplo, la nuestra, pues decimos, nosotros hablamos castellano porque venimos del latín, de los romanos, o no sé qué, o tal. O sea, no. Estamos hablando de una civilización que nace de cero, que tiene unos jeroglíficos propios que no se han podido descifrar aún, porque no puedes compararlos con ninguno, porque no copiaron ni simplemente son nuevos, entonces, ¿vale? Que no se parecen ni a los egipcios, ni a los mesopotámicos, con lo cual da a entender esa civilización, la cual, claro, cuando habla Platón de la Atlántida, pues habla que es una gran civilización que hubo antes, ¿no? Donde la gente era mucho más, ¿no? Porque Platón siempre, que esto hay que entenderlo, ¿no? Platón decía eso del rey filósofo, ¿no? En el sentido de que, pues, querer esa utopía de civilización en la cual la gente es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que pelearse entre ellos no va a ningún lado y que es mejor ser pacíficos, ¿no? Y que se arreglan las cosas en un gobierno pacífico sin que haya guerras, pues una civilización donde hay diferentes ciudades y que no tienen murallas, ni torres, ni nada, porque no necesitan defenderse de unas a las otras, es que viven en un mundo, pues, en una armonía total, ¿vale? Vale, aparte de eso, era una civilización que enterraba a sus muertos, que no hacía sacrificios, como otras muchas civilizaciones. Imaginaos, estamos hablando de una civilización de hace, o sea, del 2500 antes de Cristo, de hace 4500, más de 4500 años, ¿vale? Una cosa curiosa que he leído es que en esos patios que había del frente de los palacios, pues hacía unas festividades y celebraciones las cuales bailaban delante de un toro. ¿Os recuerda esto algo, no? De algún sitio tiene que nacer la tauromaquia. Imaginaos el origen, los orígenes, ¿de dónde vienen? O sea, ya esa gente, el arte de la tauromaquia ya la practicaba, bailando delante de toros, ¿vale? Y nada, otra cosa interesante también es que, para que veáis la armonía de esta civilización, es el hecho de que no se han encontrado templos por un lado y palacios por otro, o sea, el centro de poder, digamos, religioso y el de poder político, no. Los palacios eran los templos, todo era el mismo edificio. O sea, estaba armonizado de alguna forma la política y la religión. Así que, o sea, todos sabemos que siempre, sobre todo la religión, influye en la política y demás, pero hasta este punto de que estén tan armoniosamente para que el mismo edificio sea el político y el religioso, pues dice mucho de esta civilización. Dice mucho de esta civilización pacífica, que se basa en este pacifismo y esta armonía. O sea, como este sueño de Platón de que un mundo, digamos, pues bueno, en el que los gobernantes no miren intereses propios, etcétera, etcétera, sino por el bien común y todo esto, ¿no? O sea, esa idea de Platón. Pero bueno, llegó a su fin esta civilización. Llegó a su fin y hacia el año alrededor del 1500, más o menos, cuando hablas de fechas tan largas no puedes matizar, no puedes decir que Roma cayó en el 476, más adelante lo podremos decir, pero en estas épocas, pues claro, más o menos alrededor del 1500, todos seguramente habéis oído hablar de una isla que hay en Grecia que se llama Santorini, que es como un antiguo volcán, ¿no? Que entró en erupción, se cayó y queda por el lado, ¿no? Queda al lado del volcán, del cráter, y esa es la isla, ¿no? Pues ese volcán entró en erupción alrededor del 1500, ¿vale? Entró en erupción, es una de las erupciones más bestias, más fuertes de la historia, o sea, que se conoce, o sea, y se entiende que es un volcán que fue tan grande que, fijaos, ¿no? Que ya él mismo se destruyó, o sea. Entonces, se entiende que esa erupción tan grande, sobre todo por el polvo y el humo ese que crean y todo, hizo desaparecer esta civilización. Esta civilización desapareció, o sea, desapareció por culpa de esta catástrofe geológica o natural causada por este volcán, ¿no? Y que hoy en día, pues, hay restos de estas evidencias, ¿no? Como es la isla de Santorini, ¿no? Claro, después de esto tuvieron que pasar unos 300 años así, y hacia alrededor del 1200 a.C. ya
los aqueos que venían del norte ya empezaron a ocupar Grecia y demás, también la isla está de Creta también, y empieza otra época, la llamada micénica, época de Grecia, donde se divide en diferentes etapas y una de ellas será la clásica de Platón, Aristóteles y demás, ¿no? Entonces, resumiendo y volviendo a la hipótesis, claro, se hunde, la Atlántida se hundió, o sea, estamos hablando, se dice, sí, la Atlántida es una isla que albergaba una civilización, ¿vale?, que se hundió. Bueno, se hundió. Claro, hubo un volcán que destruyó diferentes islas, y en Creta, que había una civilización, pues se puede entender a nivel figurativo que se hundió, pero simplemente que desapareció, se quedó destruida por ese volcán, por esas causas, a causa de esta catástrofe, y podemos decir que sí, se hundió. Bueno, es una manera de decir que acabó, desapareció. Pero claro, el decir que se hundió da a entender, poéticamente, Platón quizá, que claro, como estaba tan vinculada al mar, pues qué mejor manera de decir que cuando desaparece es que se ha hundido en el fondo de ese mar, ¿vale? También se habla mucho de este diálogo de Platón, que podía ser un tanto poético, tiene ciertos toques artísticos. O sea, yo la hipótesis que tengo es que Platón se estaba refiriendo a la civilización minoica, a los griegos minoicos, que tenían, seguramente por otros textos, otras fuentes que ya se han perdido, se sabía. Hoy en día las fuentes que tenemos son arqueológicas. Y gracias iba a decir gracias a Dios, un ateo iba a decir gracias a Dios, pues bueno, yo a veces lo digo porque de la religión se te queda un pósito de cultura y se va diciendo, ¿no? Pues podemos decir que gracias a Dios, aunque yo sea ateo, la arqueología maravillosa pues ha podido encontrar estos restos, y lo que más me fascina, que me da como esta cosilla, es esas ornamentaciones de animales marinos en los templos, en los recipientes, que estuviera tan relacionada con el mar, que hubiera esa armonía que tenían, que no tuvieran que tuvieran ese control del océano a su alrededor para poder, durante, bueno, lo que duró, unos 1000 años, no ser atacados por otras civilizaciones, como podían ser las egipcias o otras que hubieran, o que empezaran a nacer o a florecer por los alrededores, porque tampoco, si les hubieran atacado desde fuera, también se habrían construido alguna torre o alguna muralla o lo que sea. Quiere decir que si no hay ninguna muralla, es que no entró nadie ahí. Y encima, entre ellas, las ciudades que había, que eran diferentes ciudades, tampoco se peleaban entre ellas. Es como la civilización perfecta, la civilización armoniosa y grandilocuente y gloriosa de los atlantes que habla Platón, de la Atlántida, de esa gran civilización donde esos hombres eran, o que dice Platón, ¿no?, que con el tiempo el hombre se va corrompiendo y cada vez es peor. Entonces los primeros hombres pues eran más puros, más nobles, más... ¿Entendéis? Como si una civilización en la cual aún no fuera inocente como los niños, que no se hubiera pervertido, no se hubiera viciado de todo lo malo de la civilización, ¿no?, de todo lo que llega... Y una civilización que controlaba los mares con sus naves, seguramente que eran... Todos controlaban muy bien los mares, seguramente que exploraban, eran capaces de nadar, o yo qué sé, estaban tan vinculados con el mar, que era su propio elemento, que, bueno, los herederos de esta civilización minoica, que son los griegos y se le llama Grecia minoica, pero bueno, vendrían luego la Grecia micénica y todo esto, ¿no?, todas las etapas hasta la época helenística de Alejandro Magno y demás, ¿no?, toda esta tradición, esta cultura que se fue labrando en los griegos, ¿no?, este amor al mar y de moverse en este elemento del mar, ¿no? Entonces, pues nada, quería dejar esta hipótesis de que, pues no sé, no hace falta buscar tanto, no hace falta que la busquéis más. Está ahí, es Creta. Y no se hundió, es una metáfora de decir que desapareció, que acabó por un desastre natural, y de alguna forma figurativa o poética se le dice que se hundió. Porque como estaba tan vinculada con el mar, al desaparecer, pues que es manera más bonita y poética de decir que se hundió a las profundidades de su elemento, ¿no? Se acabó.
y que, pues esto que habla Platón de esta isla y de esta tal, pues no es más que la civilización tan antigua como el origen de su gente, el origen de Europa, ¿vale? La primera civilización europea, que es la Grecia minoica, la civilización minoica, los minoicos. Nuestros padres, nuestros ancestros, los minoicos, y que estaban vinculados con el mar, con este Mediterráneo del que todos formamos parte, ¿no? Pues nada, dejo ya aquí el vídeo y espero que os haya gustado esta hipótesis. Es una hipótesis, es una teoría que yo, cuando estudié en su día, me vino esa revelación y dije, ostras, claro, guau. Es que cuando el profesor, el grandioso profesor que tenía de historia antigua, dijo eso de que ornamentaciones de animales marinos y demás, pensé, ¿qué religiones tienen cosas tan vinculadas a un elemento como el mar, los animales del mar? Cuando normalmente las religiones tienen otros elementos como el sol, como dioses de no sé qué, de la muerte, de esto. No, esta gente era como, no sé, como muy, muy naturalista en ese sentido, ¿no? Relacionada con el mar, pacífica, armoniosa, fantástica, preciosa. Nuestros orígenes son preciosos.